¿verdad? Como Luis Fernando. Listo. Entonces, los términos usados, yo voy a leer y ustedes también están leyendo ahí. Entonces, encontramos ese término biná en Job 39:26 y en Daniel 9:22, que es entendimiento, comprender, cordura, prudencia, inteligencia. Deriva de bin, que es separar mentalmente, distinguir, darse cuenta, discernir, saber. Podríamos relacionar este término con discernimiento. Alguien está, tengo que dejar de compartir porque alguien está entrando. Alguien está entrando, es Samuel, tengo que admitirlo. Hermano Samuel, Dios te bendiga. Todavía no ha entrado, pero está por ahí bien. Listo, entonces voy a volverla a compartir. Ya llegó el hermano Samuel, listo. Vamos a volver a compartir la pantalla. ¿Qué pasó? Algo me falló ahí. Vamos a compartirla. Ahora sí. Estábamos hablando de este término. Esta palabrita bin fue la que Dios le dio a Salomón. Cuando Salomón le pidió corazón entendido para gobernar, la palabra que Salomón utiliza en el primer libro de Reyes 3:9 para decir entendido es la palabra chamá, que es oír inteligentemente para juzgar. Y Dios le concedió un corazón sabio, que es la palabra hakam que está acá, y un corazón entendido, que es la palabra bin, precisamente, la que Dios le concede, para que sepa separar mentalmente en el juicio, cuando él vaya a tener que gobernar o hacer asuntos de los cuales que requieran de su intervención como rey. También encontramos el vocablo de a, conocimiento, juicio, opinión, saber. Deriva de yadá, que es conocer, propiamente asegurarse al ver, conocimiento por experiencia propia. Podríamos relacionar este término con reconocimiento. Se utiliza en Job 32:10 y 37:16. Igualmente encontramos el vocablo da'at, que deriva de la misma palabra yadat, se relaciona con experticia, o sea, con una práctica, con una habilidad de tener las cosas, tener la capacidad de hacer las cosas, de saberlas bien, de ser docto en hacer las cosas. Además encontramos, y esa palabrita está utilizada en estas citas que están acá. Encontramos el vocablo hakam, ser sabio en mente, palabra o acción, ser hábil, y se utiliza en Eclesiastés 2:19. Lo podemos relacionar con conocimiento y es el que da origen a la palabra que les acaba de decir que Dios le dio corazón sabio y entendido, que es hakam, sabio, inteligente, diestro, ingenioso, experto, hábil, perito, maestro, que se utiliza allá en Jeremías 8:8 y 10:7. Es el adjetivo sabio y origina el vocablo Jokma, que es el que más se utiliza en el Antiguo Testamento, que significa sabiduría en buen sentido, ciencia, inteligencia, entendimiento. Lo podríamos relacionar con conocimiento teórico y práctico, y es utilizado en estos textos entre muchos otros. También encontramos Yisor, que es esa sabiduría que se aprende por castigo, y está en Job 42. O sea, cuando el castigo, esa corrección da como dirección, el castigo da como dirección, se utiliza esta palabra Yisor. La palabra lep, que realmente traduce corazón, como el órgano más interno, que es una comprensión íntima, y se utiliza en Job 36:5 como sabiduría. Y por último encontramos el término sakal, que es el que utiliza en Génesis 3:6. Ser o actuar de manera inteligente, ser cuerdo, tener comprensión, tener entendimiento, ser prudente y sabio. Podríamos relacionarlo con inteligencia, y es el que se usa en Génesis 3:6. Y su derivado, sekel, que es inteligencia, prudencia, cordura, utilizado por sabiduría. Entonces realmente en Génesis 3:6, lo que Eva vio
en el árbol, el árbol era un árbol codiciable para ser más inteligente. Ella quería una inteligencia mayor para poder conocer todo lo que Dios conocía. Y fue la astucia de Satanás la que la llevó a eso. Y ya cuando entramos a aplicar esto a la vida realmente diaria, podemos ver en la actualidad que el hombre quiere también ser igual de inteligente a Dios, incluso quiere poder originar vida, hacer experimentos y todo ese tipo de cosas, que es el mismo engaño en Génesis 3:6, el querer ese tipo de una inteligencia superior igual a la de Dios. O sea, ese es un problema porque nos meten líos. Y además, el significado de estos términos, hay una característica común en cada uno de ellos. O sea, a cada uno de ellos hay una característica común y es la relación que tienen con entender, conocer asuntos, aquí no va ninguna coma, conocer asuntos, discernir tanto los temas cotidianos, pues entendemos que esta sabiduría Dios la da para ejecutar un oficio en particular de forma directa. Allá en estos textos vemos que estas personas eran llenas del espíritu de sabiduría para construir cosas, para tejer, para poner la madera, todo eso, o en forma indirecta que ellos se encargaron de enseñarle a otros, o sea, de darles esa sabiduría. De igual manera entendemos que Dios la da para afirmarnos en sus asuntos. Aquí es donde nos vamos a centrar porque es lo que nos interesa, como lo decía el hermano Nectarí, la sabiduría de Dios. Podemos inferir que esta sabiduría no está escondida al hombre. Por el contrario, Dios la ha manifestado desde el principio. Sin embargo, cuando el hombre pretende un conocimiento más elevado que aquel que Dios le ha dejado ver, entonces cae en desgracia. Lo que pasó en el Génesis 3:6. Por esta razón, el hombre de Dios procurará encontrar este discernimiento en la palabra de Dios. Deuteronomio 4:6. Se afirmará en el conocimiento de Dios por medio del temor de Dios. Job 28:28. Y de tal manera sabrá cómo actuar, en todo momento para que la voluntad de Dios sea en su mano prosperada. Daniel 9:22. Tenemos estas palabritas todas, podemos agruparlas en este concepto al estudiar todos esos términos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay un solo término, Sofía. Y ese término es claro en la práctica, es ser claro en la práctica. Deriva de Sofos, que es claro. Y a pesar de ser un solo término, resulta muy interesante, puesto que en él se encuentran incluidos todos los significados de los vocablos estudiados en el Antiguo Testamento. O sea, todos los vocablos que estudiamos allá se reúnen en uno solo aquí en el griego, Sofía. Efectivamente, esta relación se puede observar claramente cuando estudiamos el pasaje Colosenses 1 del 3 al 14 y especialmente los versículos del 9 al 14 de dicha perícopa. Por lo tanto, estudiaremos esta porción y con especial detalle los versículos señalados y encontraremos en ella la necesidad de orar por sabiduría para la iglesia, el significado de esta sabiduría y las consecuencias o beneficios que esta sabiduría trae a la iglesia. Entonces, vamos a mirar, o sea, leer ahí es muy extenuante. Ustedes están viendo el texto y yo lo estoy leyendo. Vamos a leer esa porción. Colosenses 1 del 3 al 14. Alguien que la quiera leer y vamos con el estudio de términos, nos vamos a dar cuenta realmente qué implica, qué es sabiduría y qué implica esa sabiduría para nosotros como iglesia. ¿Qué beneficios trae para nosotros? Alguien que quiera leer Colosenses 1 del 3 al 14. Amén. Bueno, hágale, hermano. Amén, mi hermano. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo pretendisteis en Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Hasta el 14, pero ahí Hasta el podemos, 14. Sí. ahí tenemos una porcioncita que es, ¿por qué? ¿Por qué orar por sabiduría? Es que Pablo en el versículo 9 va a decir que desde que ellos oyeron eso que dijo Epafras, empezaron a orar por sabiduría. Entonces, ¿cuál es la causa para que ellos empiecen a orar sin cesar para que la iglesia de Colosas tenga sabiduría de Dios? ¿Cuáles son las causas según ese texto que nos acaba de leer? Ahí están las causas, el por qué. Ellos Da vieron que fruto. la iglesia está... Versículo 5 dice, a causa de la esperanza, dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Amén. Pero mira, sí, hermano, esa es una de las causas, pero mire que Pablo dice, lo voy a leer en la Reina Valera, lo voy a leer en la Reina Valera, En el 6 dice que está dando fruto. lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Una de las causas es que la iglesia tiene fe en Cristo. O sea, la iglesia de Colosas, Pablo dice, hemos oído de Epafras que tienen ustedes una fe en Cristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que se tienen a todos los santos. O sea, tienen un amor fraternal entre ellos, muy especial. Hay una fe en Cristo, hay un amor entre ellos. A causa de la esperanza que os está guardada. O sea, que el amor es a causa de la esperanza. También tienen una esperanza que ellos saben que van a alcanzar, que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, que es una esperanza verdadera en el Evangelio. Ya tienen fe en Cristo, tienen amor entre hermanos, tienen una esperanza verdadera en el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. O sea que ese Evangelio en ellos también llevaba fruto y crecía. Y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. O sea que la iglesia ha recibido la gracia de Dios y por eso tiene fe, por eso tiene amor entre hermanos, por eso tiene una esperanza en el Evangelio y por eso el Evangelio crece entre ellos y lleva fruto. Esas causas, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea que el amor de ellos no era simplemente porque se caían bien, sino que era un amor ágape en el Espíritu. O sea, y era declarado por un siervo de Dios. O sea, Pablo sabe, es una iglesia que Pablo no conoce, a la que le manda una carta, que tiene fe en Cristo, tiene un amor entre hermanos que no es un amor simplemente porque me cae bien, sino un amor ágape, un amor que verdaderamente es del Espíritu. Tienen una esperanza en lo que va a venir, porque el Evangelio llegó a ellos, crece, lleva fruto y fue testificado por Epafras, alguien a quien Pablo llama consiervo, o sea, un hombre de Dios. Por esas razones, o sea, él dice, la gracia de Dios está en ustedes. Por esto dice el versículo 9. O sea, que todo eso, el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué es lo que están pidiendo?
¿qué es lo que está pidiendo? Pues ya entramos al punto 2, que es ¿qué es la petición? Las causas de las peticiones están ahí antes, ya las explicamos. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que sean llenos del conocimiento. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que está pidiendo para la iglesia es sabiduría verdadera de Dios. Si uno mira Job 28:28, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Esa es la inteligencia espiritual de que Pablo habla aquí. Que haya un verdadero temor de Dios práctico en ellos, porque Dios derrama sabiduría sobre ellos. Entonces la sabiduría es algo que hay que pedir a Dios. Como dice Santiago 1:5 y 6, ¿cierto? Que el que quiera sabiduría la pida a Dios, que la pida sin dudar, o sea, con la fe. Ellos tienen fe. Dice, por esta razón yo quiero que ustedes tengan sabiduría, y los propósitos de la sabiduría están ahí en adelante. Ahorita les voy a compartir ya en el estudio de los términos. De ahí en adelante está el propósito, o sea, ¿para qué quiere Pablo que tenga sabiduría? Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo eso es como el beneficio que la iglesia tiene cuando tiene sabiduría de Dios. Lo que trae la sabiduría de Dios para la iglesia es precisamente para que ande como es digno del Señor. Sí, vamos a compartir la pantalla otra vez para que ya miremos. Perdón, me cambié, le di por donde no era. Listo. Aquí. O sea, estas son las causas, las que ya les dije. La iglesia tiene esto, listo. La petición en sí misma es lo que es la sabiduría, que la iglesia desborde en el discernimiento de lo determinado por Dios. Ser lleno de la voluntad de Dios, esa palabra lleno es estar repleto, atiborrar, desbordar en el conocimiento de su voluntad. Ser lleno de un epignosis, un discernimiento pleno de lo determinado por Dios. O sea que la sabiduría es eso, que la iglesia se desborde en el discernimiento pleno de lo determinado por Dios, o sea que pueda distinguir cuál es la voluntad de Dios, realmente sin ninguna duda. Y eso se va a evidenciar al poner en práctica el verdadero temor de Dios. Lo mismo que está en Romanos 12, del 1 al 2. Cuando el creyente es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, entonces esa voluntad cada vez va a ser más clara en la vida del creyente. Pero para eso se necesita sabiduría. Y los beneficios que trae es que la iglesia viva como el Señor se merece, agradándole en todo. Esa palabra, como es digno, es como el Señor se merece. Y le agrada con excitación, o sea que hay una excitación por vivir el evangelio, hay una emoción, hay un deseo, hay un ánimo, hay unas ganas de vivir el evangelio y de agradar a Dios, como consecuencia de haber recibido esa sabiduría. Que la iglesia sea territorio fértil para todo lo bueno, para todo lo que intrínsecamente es bueno. Ahí la palabra bueno es la palabra agatzos, que es bueno intrínsecamente. O sea que la iglesia lleve fruto y crezca para todo lo bueno. Lleve fruto, que la iglesia sea una iglesia fructífera para todo lo que es bueno. La sabiduría va a potenciar eso. Tercero, que la iglesia aumente el discernimiento pleno que Dios le da. Si usted mira en Hebreos 5:14, el autor de Hebreos está diciendo que el discernimiento es para los que han alcanzado una madurez. O sea que allá la iglesia va a madurar es a partir de una sabiduría
por eso hay que estar orando por la iglesia, para que la iglesia tenga quiera crecer en el discernimiento pleno que Dios da, quiera crecer en conocer más a Dios. Acuérdese que la iglesia allá en los hebreos era una iglesia que no quería crecer, que se quería quedar en los rudimentos de la fe, que quería quedarse siendo niña, como dice el autor en el capítulo 6, que no era posible a ellos darles un alimento sólido porque ellos querían todavía seguir tomando leche y no eran capaces de entender otras cosas. ¿Por qué no? Porque les hacía falta precisamente la madurez, o sea que la iglesia necesita la sabiduría de Dios para ser madura. Ese discernimiento la capacita. Vamos a mirar dónde estamos. Estamos en el versículo 3:1. Sí, pero estamos en el versículo llenos del conocer de toda sabiduría, para que andéis como agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento que da Dios. O sea, es el discernimiento que aumenta, fortalecidos con todo poder. Ese discernimiento pleno de Dios la capacita poderosamente para aguantar. Ahí hay dos palabras, paciencia y longanimidad, ¿cierto? Ahí dice, versículos 11, y creciendo en el conocimiento de fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. O sea que la iglesia tiene aquí la capacidad de poder tener un aguante bajo presión, pero al mismo tiempo esa palabra longanimidad es la palabra macrozumía, que significa un ánimo largo. O sea que puede tener, con un poder que le da esa sabiduría y ese discernimiento de Dios, para poder aguantar animosa y constantemente en condiciones adversas. Para aguantar animosa y constante en condiciones adversas. Bien. También la iglesia va a ser agradecida y va a estar gozosa por la obra de Dios en ella, a partir de tener una sabiduría de Dios en la vida de la iglesia. La iglesia va a estar agradecida. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese hacer aptos es que la calificó. La iglesia agradecida y está gozosa por la obra de Dios en ella. Esa obra la califica para hacer la adquisición de Dios. La herencia de Dios es la adquisición, la pertenencia de Dios, quien la separó y la consagró de manera manifiesta de los santos en luz, separados y consagrados para Dios de manera manifiesta. O sea que el mundo tiene que ver que el creyente es separado y consagrado para Dios. Cuando el creyente tiene sabiduría, cuando la iglesia tiene sabiduría, el mundo tiene que ver que esa persona es consagrada para Dios. ¿Por qué lo va a ver? Porque está poderosamente capacitada para aguantar animosa y constantemente, aún en condiciones adversas. Y aún en las condiciones adversas está agradecida y gozosa por la obra de Dios en ella. Quien la arrastró de la jurisdicción de la maldad. Aquí esta palabra es interesante. Pablo dice ahí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y la palabra librar que utiliza, Pablo acá, es una palabra que significa como inundar, como un borbotón de agua, pero en este caso es de sangre, como arrastrada de la potestad, de la jurisdicción, de la exousia del enemigo, la arrastra con una fuerza que lleva la sangre de Cristo sobre la iglesia. Ese es el asunto con esa palabra librar que utiliza Pablo allí. Esa palabra librar que utiliza es eso. Es una palabra que significa que la arrastró con su sangre de la influencia, de la potestad del mal. O sea que la iglesia
está agradecida porque entiende que Dios la pasó de tinieblas a luz. Porque entiende que Dios de manera manifiesta la consagró y la separó para Él. Entiende el sacrificio de Cristo y la trasladó, la llevó lejos de la maldad al reino de Jesucristo. Lo mismo que aparece en Efesios 2 del 4 al 6. Y la puso eternamente lejos de esclavitud al proveer eterno perdón de pecados. Todos esos beneficios vienen a la iglesia cuando la iglesia tiene sabiduría de Dios. Todos estos beneficios. Entonces sí había razón para que Pablo orara para que la iglesia tuviera sabiduría de Dios. La iglesia que es niña no tiene sabiduría de Dios. La iglesia que es niña, la iglesia que no aguanta que le hablen la palabra cuando le hablan duro, la palabra le habla duro, no aguanta. Es una iglesia que todavía le falta eso. No ha madurado. Necesita madurar. Nosotros necesitamos madurar como creyentes. La iglesia necesita sabiduría de Dios, porque sin esa sabiduría no tiene esos beneficios que están ahí de los versículos 10 al 14. O sea, ¿cuántas veces las personas que se dicen creyentes todavía están renegando contra Dios indirectamente? Señor, ¿por qué nos tienes encerrados en esta pandemia? Porque no hay una madurez para decir, Señor, gracias porque me sacaste de ese mundo atroz en el cual estaba. Con esa sangre tuya me inundaste y me llevaste lejos de esa esclavitud. Me diste libertad eterna, me diste perdón de pecados eternamente. Porque entonces estoy como niño quejándome porque las cosas no salen como queremos. La sabiduría de Dios es la que va a llevar al creyente a aceptar la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. O sea, que no es suficiente que tenga fe, no es suficiente que tenga amor de Cristo en el corazón y entre hermanos, no es suficiente que tenga esperanza y que el evangelio crezca y lleve fruto, no es suficiente que la gracia de Dios se derrame sobre la iglesia para que la iglesia sea madura. Para que la iglesia sea madura en las cosas de Dios, porque la sabiduría que nos interesa es esa. Para eso la sabiduría fue dada a la iglesia como un don de Dios, que la sabiduría es un don de Dios. Nosotros hay veces decimos, no, es que esa persona es muy sabia para construir, por ejemplo, casas. Esa sabiduría se la dio Dios y nosotros la llamamos talento, ¿cierto? O la persona que tiene una sabiduría innata, por ejemplo, Saúl que está en la alabanza. Hay personas que llegan y la guitarra la tocan fácil y le enseñan y eso, y hay otros que se tienen que demorar más, pero hay unos que de una cogen un instrumento y eso es un talento, una sabiduría que Dios le dio para ejecutar ese arte. Pero la sabiduría que Dios da para conocer su voluntad, la definimos de otra manera. La tenemos que definir de otra manera. Aunque es la misma palabra, tanto en el griego como en el hebreo, la palabra hakam allá en el hebreo y la palabra Sofía en el griego se utiliza para los dos, para una sabiduría que Dios da para hacer una obra específica cualquiera, una profesión, lo que sea, un trabajo, o para vivir correctamente delante de Él en el temor de Dios, que es lo que Pablo plantea aquí como una definición de sabiduría. Voy a compartirle otra vez para que miremos la definición que uno saca de ahí. Podemos definir la sabiduría como el don de Dios recibido por gracia en oración, el cual capacita a la iglesia para discernir plena y perfectamente lo determinado por Dios, al poner en práctica el verdadero temor de Dios que la aparta del mal. Eso realmente es sabiduría. Es sabiduría, pero la iglesia debe de discernir la voluntad de Dios y debe gozosa querer entender la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno ve una iglesia que no quiere sino que le hablen de los rudimentos de la fe, uno entiende que a esa iglesia le falta sabiduría. Y cuando le hablan de cosas más profundas, ya no quieren oír
ya van y se quejan, ya van y chistan. Porque no hay ese deseo de conocer la voluntad de Dios realmente. Estaba oyendo ahora, esta mañana, una predicación de MacArthur. A mí lo que él dice hay veces me gusta. Lo que no me gusta es el que le transmite, que corre, es como si estuviera apostando una carrera, el que va diciendo en español. Eso es a toda. Bueno. Pero él estaba hablando de que para conocer la voluntad de Dios, primero hay que tener fe, ser lleno del Espíritu Santo, ser santificado. Y él decía esas tres partes, ¿cierto? Esas tres partes decía, con esto es suficiente conocer la voluntad de Dios. Pero la sabiduría de Dios es la que verdaderamente va a determinar si el creyente está dispuesto a conocer la voluntad de Dios. Porque la sabiduría de Dios lo va a capacitar poderosamente para mantenerse animado y mantenerse constante aún bajo condiciones de presión, unas condiciones que sean adversas y así sea en una situación larga. Es la sabiduría de Dios la que lo va a capacitar. De una manera que hace Dios, porque humanamente uno no es capaz de concebir estas cosas. O sea, realmente es el Espíritu Santo el que nos puede dar eso. Porque allá en Isaías 11 dice que reposará sobre él, hablando de Cristo, que venía de la casa de Isaí, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y allá dice Espíritu de sabiduría y Espíritu de temor de Dios. O sea, el Espíritu Santo va a llenar la iglesia de sabiduría, pero las condiciones que se necesitan son unas condiciones que están acá para que Pablo pida sabiduría. Él no empezó a pedir sabiduría si él ha visto que la iglesia no tiene fe. Lo primero que hay que predicar es la palabra para que la fe llegue, ¿cierto? Entonces, él viendo una iglesia que tiene fe, que tiene amor de Dios, que tiene esperanza, que lleva fruto en el evangelio, porque el evangelio crece entre ellos, dice, que es una iglesia que tiene amor del Espíritu. Todo eso, él dice, bueno, a ustedes les hace falta esa sabiduría. Yo voy a orar por ustedes. Nosotros, desde que lo vimos, vamos a orar por ustedes constantemente para que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual, para poder conocer su voluntad, porque o si no, no va a conocer la voluntad de Dios. Porque de todas maneras, la iglesia va a estar agradecida con Cristo. Eso es una característica de una iglesia sabia, que está agradecida con Cristo en cualquier circunstancia, pero que también quiere conocer más a Dios, que se goza en conocer a Dios, que le busca y quiere agradarle con excitación. La palabra es como si se desbordara por agradarle a Dios. O sea, por obedecer. Ese hacer tu voluntad me ha sido agradable del Salmo 40, del 6 al 8, está ahí presente. Para que la voluntad de Dios sea agradable para nosotros, necesitamos esa sabiduría en nuestras vidas, para que sea agradable siempre. Y nosotros querramos siempre que la voluntad de Dios se haga en nosotros y podamos decir, como dice el Salmo 37, ven y deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque las peticiones de ese corazón no van a ser unas peticiones egoístas, no van a ser unas peticiones para llevarse fruto de Él o para llevarse gloria a Él, sino que van a estar encaminadas en la voluntad de Dios, en llevar gloria a Dios. Entonces, ese deleite es eso, es esa obediencia con agrado que la voluntad de Dios se haga. Para eso se necesita sabiduría. Sabiduría de Dios. O sea, en Colosenses 1, del 3 al 14, uno encuentra como un tratado de sabiduría que resume todo lo del Antiguo Testamento y aún le aumenta. Pablo pues tenía una sabiduría impresionante, inspirado por el Espíritu Santo, y dejó esta joya para que nosotros la disfrutemos y para que nosotros nos confrontemos realmente si nuestras vidas queremos ser personas sabias delante de Dios.
porque eso implicará querer conocer más a Dios cada día. Hay personas que se contentan con conocer las doctrinas básicas y ya. Y las iglesias no crecen es por eso. No crecen en sabiduría, en madurez, es por eso. Porque no, si alguien empieza a ir más allá, la iglesia chista. No, es que eso no nos gusta es esto. Como los hebreos o como los corintios. Pablo le dijo a los corintios lo mismo, que él les quería dar vianda, pero ellos no eran capaces de recibir leche. Cuando Pedro escribe la primera carta, escribió a una iglesia inmadura, a la cual él tiene que decirles que deseen como niños. La leche espiritual no adulterada, o sea, alimento para niños. Y lo primero que tienes que enseñarles es que ese sufrimiento hace parte de seguir a Cristo, para poderles escribir la segunda carta. Cuando ya él estima que son más maduros y pueden recibir lo que dice la segunda carta. Pero la primera carta se enfoca en mirar que el sufrimiento que la iglesia padece tiene que serle a la iglesia gozoso, porque él dice lo mismo que dijo Jesucristo: cuando os persigan gozaos, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, la iglesia tiene que entender que sufrir por Cristo debe traerle gozo. Eso es algo que produce la sabiduría de Dios en la vida del creyente. Amén. Y ahí hay que afirmar esa parte para que la iglesia madure. Si no, la iglesia va a ser niña siempre. Cualquier iglesia, cualquier congregación. De hecho, yo siempre he cuestionado cosas, porque a mí me gustaría mucho que las iglesias tuviesen un sistema de enseñanza no de acuerdo a las edades, sino de acuerdo a la madurez del creyente. Da que se propiciaran clases para los que están nuevos, clases para los que están conociendo unas doctrinas que ya no son básicas, y otras clases para los que están profundizando en el conocimiento de Dios y quieren profundizar en el conocimiento de Dios. Y así cada uno podría crecer, y podría llevar más fruto para Dios en su vida, y obviamente eso redundaría en un beneficio para la iglesia también. Porque si una iglesia tiene hermanos o miembros que son maduros, pues la iglesia va a ser sólida. La iglesia va a ser madura porque los miembros están creciendo y madurando en el conocimiento de Dios a través de la buena enseñanza de la palabra y a través de la vivencia de la palabra. ¿Cierto? Que son dos cosas que tienen que ir ahí. Y la sabiduría es necesario lo primero que dice Pablo es, para que andéis como es digno del Señor. Lo primero que dice en el versículo 10 es eso, para que vivan como el Señor se merece, agradándole en todo. Agradándole quiere decir queriéndole satisfacer a Él en todo con excitación, con un ánimo de querer hacer las cosas para Dios. No porque me toca, no porque es que esto es muy duro, pero me toca, sino porque hay una convicción y un anhelo ferviente de hacerlo. Para eso se necesita sabiduría de Dios. Amén. Realmente el tema no es tan largo. El tema es simplemente, eso está muy conciso. Yo estoy ya repitiendo ideas que ya ustedes saben, que ya les he dicho. Estoy repitiendo lo que ya les he dicho, porque el tema en sí no es tan largo. Entonces, por eso yo les decía que me extrañaba el asunto de Salomón, que Salomón hablase del principio de la sabiduría, del temor de Dios, y él no mostrase temor de Dios en su vida, a pesar de que Dios se le apareció 3 veces. Dios le habló 3 veces directamente a Salomón, y la tercera de ellas se enojó. O sea, que quedó expuesto a la ira de Dios. Esa palabra enojar allá es eso. Porque ya había apostatado con las mujeres que había tenido, lo habían inclinado a hacer templos a los ídolos. Ya Dios se enojó, ya vino airado contra Salomón. Por eso, porque Salomón estaba mostrando una sabiduría
tremenda para gobernar, tanto que gobernó que su reino siempre tuvo paz, nunca hubo guerras en el reinado de Salomón. Israel no tuvo guerras durante el reinado de Salomón, su reino fue de paz, porque él supo hacer alianzas con todos los reyes de los otros países o naciones para mantener las fronteras, y él empezó a hacer cosas que Dios había prohibido, y con eso pudo mantener la paz. Pero se olvidó realmente de que lo más importante para él no era mantener el reino en paz, sino estar a paz con Dios. Y ahí es donde la cosa cambia. Uno puede ser muy, muy sabio para ciertos ejercicios u oficios o para ciertos asuntos, pero nuestro principal asunto es ser sabios para tener una relación con Dios. Ese es nuestro principal asunto. De nada nos vale ser muy buenos para los negocios y adquirir mucha plata si estamos defraudando a Dios. Porque eso es hacer tesoros en la tierra y no en el cielo. Eso muestra realmente, es tanto que Salomón mostró que le importaba más él mismo que Dios, que se demoró 13 años para hacer su casa. Y para hacer la casa de Dios se demoró 7. Casi el doble. Se demoró para hacer el palacio de él que para hacer el palacio de Dios. Hermano Netali, ¿me ibas a decir algo? Sí, es que, a ver, cuando hablamos de Salomón, siempre uno se pone muy pensativo, como acabas de decir. Yo observo en Salomón algo que me pone pensativo. Salomón empieza obedeciendo a Dios y dialogando con Dios y tratando de vivir lo que Dios le decía. Y Salomón empieza a formar unas cosas maravillosas que alaban y glorifican a Dios. Y por eso es que vemos algunos libros que él escribió. O sea, cuando nosotros notamos el libro de Proverbios, cuando leemos el libro de los Cantares, y cuando vemos algunas cosas que él escribió, porque la Biblia dice que él escribió una cantidad de himnos y disertó sobre las plantas y disertó sobre estas cosas, observamos que Salomón empieza es una decadencia, él está en la cúspide, pero él empieza una decadencia. Por eso es que cuando leemos el libro de Proverbios lo encontramos diciendo lo que acabamos de leer, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y empieza dando buenas enseñanzas a todos sus oyentes, creo que especialmente a Roboam, su hijo, con el fin de que él entendiera las cosas maravillosas que era seguir al Señor. Obviamente, él empezó una decadencia, pero cuando encontramos el libro de Proverbios, el libro de Cantares y otros libros que él escribió, nosotros nos damos cuenta de que él está en la cúspide, dándole alabanza a Dios y haciendo de que el pueblo viviera de acuerdo a Dios. Recordemos que el que hizo daño más todo no fue Salomón, sino Roboam. Roboam fue el que más perjudicó al pueblo de Israel, o sea, a Judá. Bueno, cuando hablamos de eso, hermano, cuando hablamos de eso, nosotros entendemos que toda la escritura fue inspirada por Dios y fue escrita por hombres de Dios, eso ya es claro. Lo que pasa es que la edición de varios libros se hizo después del cautiverio. Y el cautiverio, los escritores de esos libros que recopilaron después del cautiverio, tenían muy presente que la causa por la cual Israel y Judá, porque Israel fue a Siria y Judá fue a Babilonia, fueron en cautiverio, fue por la idolatría. La idolatría institucional empezó en Israel por Salomón. Salomón construyó templos a los ídolos. Igual que construyó el templo de Dios, él construyó templos a los ídolos. De hecho, Roboam sufre las consecuencias porque él de todas maneras quiso ser más sanguinario que su papá en cuanto al trato
con el pueblo en los impuestos, ¿cierto? En el primer libro de Reyes 12, y siguió el consejo de los jóvenes. Y esa división originó que Israel se convirtiera en una nación idólatra, porque Jeroboam, el que vino de Egipto, que había oído cuando Salomón reinó, que los hicieron por él, Jeroboam significa enemigo de Roboam, porque fue el que dividió, él fue el que se tomó 10 tribus, las del norte, y quedaron las 2 del sur, donde Roboam reinaba. Él institucionalizó ya allá altares idolátricos, en Dan y en Betel, y creó otras fiestas solemnes que Dios había creado en fiesta de los tabernáculos en otro mes diferente, y creó un sacerdocio que no era levítico para que ministrara en todo eso. Él organizó un culto alrededor a los ídolos, pero todo surge por la división del reino, y la división del reino no fue por culpa de Roboam, sino por culpa de quién. ¿A quién le dijo Dios que iba a dividir el reino? A Salomón, ¿cierto? Que lo iba a hacer en su hijo. Por amor a David tu padre, no lo voy a hacer en tu reinado, sino en el reinado de tu hijo, ¿cierto? O sea que realmente esa fue la causa de la idolatría de Israel. Eso, así lo entendieron los escritores que editaron los libros, recopilaron después del exilio. Pero, o sea, Salomón tuvo mucha injerencia en el pueblo, pero más para el mal que para el bien. O sea, por eso es que no es un buen ejemplo de sabiduría. Es un buen ejemplo de sabiduría para gobernar, ¿sí? De hecho, la fama de él fue tanta que los gobernantes de otras naciones iban allá a ver cómo era que él hacía para tener esa prosperidad y esa gente tranquila allá. La reina de Saba y todos esos reyes que fueron a mirar cómo Salomón era que gobernaba, porque eso era la sabiduría de él, para juzgar en asuntos de gobierno. Dios le dio esa sabiduría, pero realmente él no aprovechó el que Dios se le mostrase a él, porque Dios lo quiso corregir. Dios se le mostró a él varias veces. La primera vez le dijo, mire, si usted anda como su padre David, yo voy a estar con usted y lo voy a prosperar, y si se desvía lo voy a castigar. La segunda vez le dijo lo mismo, y la tercera vez ya dijo, mejor dicho, hasta aquí llegué con usted. Se enojó Dios con Salomón por la obstinación de Salomón de no apartarse del mal. Cuando Dios dijo en el libro de Deuteronomio 17, 14 al 20, allá figura, cuando haya rey sobre vosotros, ese rey no hará esto, no hará aquello. Allá dice, no volverá a Egipto. Salomón volvió a Egipto y negoció con Egipto y compró caballos en Egipto, y ahí decía, y no tendrá muchos caballos, ni amontonará para sí ni oro ni plata, y Salomón amontonó para sí oro y plata, ni tendrá muchas mujeres, y Salomón tenía más de 1000 mujeres. O sea, y eso es lo que no deben hacer. Y lo que debe hacer es que se va a hacer una copia de esta ley y va a meditar en ella día y noche para que camine conmigo, para que no sea parte de mí y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y uno no encuentra a Salomón en el libro de Reyes diciéndole a los escribas que le hicieran una copia de la ley. Uno no encuentra a Salomón en eso. O sea, él empezó mal porque confió mucho en su sabiduría, confió mucho en que él era el escogido por ser el hijo de David, como que eso lo fue llevando a apartarse de Dios. Y debe ser un ejemplo para nosotros que no confiemos en nosotros mismos, que no confiemos en que Dios nos ha dado capacidades, que no confiemos en que Dios ha derramado sobre nosotros algunos beneficios, y nos vamos como olvidando de Dios. Antes la sabiduría nos tiene que ir recordando a Dios. Nos tiene que recordar con agradecimiento la obra de Cristo en nosotros. Pablo lo termina diciendo ahí, con gozo dando siempre a Dios, con gozo dando gracias siempre a Dios. Dice ahí en Colosenses 1:12. Colosenses 1:12 dice, una de las consecuencias de la sabiduría es que el creyente gozosamente va a agradecer a Dios por haberlo sacado
del mundo en que estaba. Versículo 12 de Colosenses 1. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Esa palabra es que nos calificó. Él nos calificó. Él dijo que calificábamos. No es que nosotros calificábamos por nosotros mismos, fue que Él dijo que calificábamos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, para que nosotros hagamos parte de esa adquisición. La palabra herencia ahí es adquisición o patrimonio de los consagrados por Dios y apartados por Dios, a los cuales Él hizo manifiesto. Esa luz quiere decir que Él no lo hizo en oculto, que Él lo manifestó públicamente. La iglesia tiene que mostrar públicamente con su vida rendida a Cristo que es hija de Dios. Amén. Y la sabiduría hará que eso pase. Hará que eso pase, porque la iglesia va a estar gozosa y agradecida por la obra de Cristo. No va a estar renegando de la obra de Cristo. No está diciendo, Señor, tú me sacaste del mundo para dejarme morir aquí de hambre en esta cuarentena. Eso me parece al pueblo de Israel cuando iba en el desierto. Igualitico con lo que le decían a Moisés. Hay gente que puede estar diciendo esto. Y oran reclamándole a Dios las promesas. Ahí no hay agradecimiento. Ahí no hay agradecimiento. Es que Dios conoce las promesas. Y si alguno puede cumplir las promesas es Él. Porque primero, habla en serio. Segundo, tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la sabiduría para cumplirlas. Entonces, ¿cómo vamos a dudar? O sea, la sabiduría va a afirmarnos a nosotros en Cristo. Por eso es necesario que nosotros oremos para que Dios derrame sabiduría sobre nosotros, nuestras familias, sobre la iglesia. Porque es la manera como la iglesia crece. Si la iglesia tiene fe, listo, cree en Jesucristo, listo. Cree en Jesucristo, habla de Jesucristo, proclama a Jesucristo, listo. Hay un amor entre hermanos, sí, organizamos comidas y bueno, y damos regalos y qué bueno, y al que está necesitado, listo, obra social, listo. Tenemos la esperanza por el evangelio de que vamos a la eternidad con Cristo, listo. También, ese amor es un amor de Dios en el corazón, listo. Pero cuando las circunstancias sean adversas, eso va de pronto a minarnos, de pronto va a mermar. Por eso Pablo está hablando de que para que esa iglesia pueda tener un poder siempre para aguantar bajo condiciones adversas y por un tiempo largo, necesita la sabiduría de Dios. Amén. Que es apartarse del mal. El temor de Dios verdadero es apartarse del mal. Job 28:28. Esa es la inteligencia espiritual que Pablo habla aquí. Yo no sé cuántos han visto la teoría de las inteligencias de Gardner. Nunca mencionó la inteligencia espiritual. Iván Samir de pronto conoce esa teoría de las 7 inteligencias de Gardner, no sé qué, que inteligencia visual, que inteligencia auditiva, que kinestésica, que no sé qué. Pero nunca hablo de inteligencia espiritual. Esas otras no sirven nada si no nos apartamos del mal. No valen para nada delante de Dios. Y esa la dice aquí en el versículo 9. Claro. Toda sabiduría e inteligencia espiritual. Iván, me gustaría que hay una palabra que a veces de pronto solemos o podemos confundir con sabiduría, que me parece que también es atributo de Dios, y es el discernimiento. Porque sabiduría y discernimiento pues son dos cosas distintas, muy parecidas, pero distintas, ¿cierto? Y el que discierne los espíritus es pues Dios. Pero ese discernimiento, que es la capacidad que podemos nosotros de discernir y distinguir entre lo que nos conviene y no nos conviene, entre lo que es bueno o malo, o ver si nos están engañando o no.
me gustaría que nos comentara algo un poquito de eso del discernimiento. A ver, la palabra discernimiento que aparece acá como conocimiento es epignosis. Epignosis es un conocimiento desde arriba, o sea, que inunda desde arriba. No es gnosis, que es un conocimiento. Epignosis es un conocimiento que te envuelve, que la Biblia lo traduce también, la Strong lo traduce como discernimiento pleno, o sea, la capacidad de discernir. Una cosa es la capacidad de distinguir, como dijiste, entre lo bueno y lo malo, y otra cosa es la capacidad para decidirse por lo bueno y no por lo malo. Porque yo puedo distinguirlo entre lo bueno y lo malo, pero mi naturaleza carnal me hace decidir por lo malo, a pesar de que sé que es malo. A pesar de que sé que no me conviene, decido por eso, porque hay una naturaleza carnal que se decide por la rebeldía, por lo que es contra Dios, que eso viene como consecuencia de la caída de Adán y de Eva. Ahora, cuando ese discernimiento va acompañado de temor de Dios, ahí la cosa es diferente. Cuando ese discernimiento va acompañado de temor de Dios, del verdadero temor de Dios práctico, la cosa es diferente, porque entonces el creyente no le va a dar cuerda al pecado, al pensamiento pecaminoso. Cuando una persona tiene temor de Dios e inteligencia espiritual y ve una foto pornográfica, no se queda mirándola ahí a ver si sí o no, sino que de una voltea y se va. Cuando ve un papayazo ahí de que le dejaron 2 millones de pesos tirados ahí, y ahí la persona está ahí dio la espalda, no se queda pensando, lo cojo o no lo cojo, sino que sigue derecho. O sea, porque ya se ha formado un temor de Dios en esa vida. José, por ejemplo, José es un ejemplo de eso. José no se quiso, no dijo, sí, de pronto yo estoy aquí con él, le decimos a Potifar, no se va a dar cuenta y nadie, eso queda así. No, José arrancó, corrió, huyó por su vida, tanto que le quedó la túnica en la mano a la Potifara esa, pues a la señora Potifar. Y por eso es que Juan nos dice, Juan nos dice que huyamos de la idolatría y huyamos de la fornicación. Y Pablo, cuando presenta la carta a los Corintios, cuando dice que somos templo del Espíritu Santo, dice, uniré el templo del Espíritu Santo a una ramera. O sea, yo siendo templo del Espíritu Santo, si yo estoy unido un espíritu con Cristo, porque el que es del Señor, un espíritu es con el Señor, ¿cómo me voy a unir entonces en una relación fornicaria? Tiene que romper de una vez, porque hay una barrera que es el temor de Dios. No se queda pensando que tal vez sí o tal vez no, porque ahí es donde la duda lo puede matar y lo puede entrampar el pecado y lo puede hacer caer. Lo que le da verdaderamente la connotación de sabiduría de Dios es que huye de esas cosas, se aleja, se retira, no coquetea con eso. Que allá es donde la iglesia debe llegar para que sea manifiesto. Mire que de la herencia de los santos en luz, para que sea manifiesto que es propiedad y adquisición consagrada y separada por Dios, para que todo el mundo vea, para que mi vecino vea que salió la señora ahí con la levantadora y bien transparente, y yo me quedé así boqueando. No ha sido, que va a ser cristiano. O sea, él mismo pensará, hace lo mismo que hago yo, ¿cierto? Entonces lo que tiene que hacer es voltear la espalda, hermano, y devuélvase. Así que por grosero, así pase por grosero. Así pase por grosero. La señora le diga, es que usted ni saluda. No, yo la saludo cuando estoy bien vestida, de resto no. Por ahí hay una propaganda en la televisión de una novela que dan, pues la propaganda es de una novela. Como yo, el noticiero en Caracol, ahí dan esa propaganda. Entonces llega alguien a una casa y le dice a una muchacha que hay en esa casa que si se puede quedar, y él le dice, usted, cuando traiga a su mamá, ¿la llamo o vamos por ella? Así le dijo.
O sea, eso es como quien dice, usted y yo solo en el mismo lugar no vamos a estar. O se sale usted o me salgo yo. ¿Cierto? Esa parte, para evitar esa tentación de estar allí. O sea, el creyente va a evitar todas esas situaciones. Pero eso lo da cuando tiene sabiduría de Dios. De resto no, de resto va a estar pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Y en esa duda y temor. y en esa duda puede claudicar. En esa duda puede tomar una decisión que no es correcta. Lo que es necesario tener esa sabiduría de Dios, o sea, discernir. Él sabe que no es bueno lo que piensa, lo que le están proponiendo. Pero si se pone a pensar si lo hace o no lo hace, ahí es donde está dándole lugar a que de pronto lo haga. Tiene que tomar una decisión radical y decir no. Así quede como grosero delante de la persona. Es que uno puede quedar como maleducado por una cosa de esas. Pero la Biblia me dice que no, yo debo huir. La Biblia dice que huyamos de la idolatría, de la fornicación, de todas esas cosas que atacan nuestra vida. Debemos huir. Así le diga a la señora esa que le estaba insinuando que es que usted es del otro equipo. Ah, pues que lo diga, hermano. ¿Qué más vamos a hacer? Lo puede decir. Al fin y al cabo es del mundo, lo puede decir. Pero Dios sabe que no es así. Y Dios es el que va a juzgar la actitud de nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener eso claro. No lo vamos a hacer nosotros mismos, sino Dios en nosotros. Obviamente, Dios en nosotros. Porque la epístola a los Colosenses tiene dos partes. Los dos primeros capítulos es la obra de Cristo. Y los dos últimos capítulos es la consecuencia de la obra de Cristo en la iglesia. O sea, cómo la iglesia debe actuar de acuerdo a la obra de Cristo. No puede, por ejemplo, hacer morir lo terrenal si no ha sido objeto de la obra de Cristo en su vida. Como empieza el capítulo 3, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. No puede hacerlo morir si no ha recibido todos estos beneficios de la obra de Cristo en su vida. Eso sería absurdo, sería ilógico. Pero también sería una falla si habiendo recibido esos beneficios de Cristo, todavía sigue coqueteando con esas cosas e involucrándolas a su vida. Ahí es donde la sabiduría actúa para decir, huye, ya no más, esto no más. Porque anhela, mire que una de las consecuencias es que va a anhelar agradarle a Dios con excitación, o sea, con un ánimo de agradar a Dios, de que la voluntad de Dios se haga. Va a ser su delicia. La gracia se derramó, dice el Salmo 46:8, y el Señor dijo, allá que hacer tu voluntad me es agradable. El autor de Hebreos lo toma en Hebreos 10 también. En Hebreos 10:8 dice eso, retoma el Salmos 48. Pero es porque el Señor Jesucristo lo define Pablo también en la primera carta de los Corintios 1:24, como poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que en Él se encuentra todo el poder de Dios y toda la sabiduría de Dios. Y todo el amor y todo, pero absolutamente, ¿cierto? Por eso es nuestro ejemplo. A Él hemos de imitar para actuar sabiamente delante de Dios. Yo sé que es cuando uno estudia estas cosas, los atributos de Dios, a uno hay veces le pareciera como que hay cosas que uno no puede alcanzar. Y eso está bien que le parezca. Está bien, porque es verdad. Humanamente uno no puede alcanzar esos atributos. Por la gracia de Dios, ellos se van formando. Y nunca se van a formar absolutamente. También es una realidad. Pero tenemos que estar dispuestos a que se formen cada día en nosotros. Y clamarle a Dios por eso. Tú hablabas ahora de discernimiento de espíritus.
era lo que el Señor tenía cuando él sabía que tenía cada uno en su corazón. Es que él no tenía necesidad de que nadie le dijera porque él sabía lo que cada uno tenía en su corazón. Y el Espíritu Santo, esto es un don del Espíritu Santo que a quien él quiera se lo da. A quien él quiera. Pero la sabiduría es para todos, no es un don del Espíritu Santo. No es uno de los dones que el Espíritu Santo va a dar a quien él quiera. La sabiduría es para la iglesia. Tanto que Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios. No dice que hay unos que no, sino todos, le dice a todos, pidan, todos pueden pedir sabiduría. Pero pida con fe sin dudar. Esa es la condición. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, orando para que el Señor derrame su sabiduría sobre la iglesia de Colosas, para que la iglesia madure verdaderamente y camine como es. Sabemos que el contexto es que está siendo atacada por el gnosticismo, por las falsas gnosis o la gnosis, el falso conocimiento de que se podía conocer a Cristo por experiencias estáticas, por experiencias personales, se podía conocer a Dios. Que no haya necesidad de leer los evangelios o lo que estaba escrito en ese entonces de la palabra de Dios, que no era necesario, que se podía conocer a Dios de otra manera y que solamente los ascendidos lo podían conocer. Pablo está derrumbando eso y está diciendo, mire, la sabiduría de Dios es la que le va a dar a usted el discernimiento pleno de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y le va a dar el temor de Dios para que pueda decidir por lo bueno. Y le va a capacitar poderosamente. La palabra es kratos, con vigor potente, para que usted pueda resistir aún en situaciones adversas con ánimo y con una resistencia larga, porque va a tener un gozo en su corazón que lo va a capacitar para seguir adelante y dándole gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo sacó a ustedes de esas tinieblas en las que estaban creyendo esa gente. Que es que ellos pueden conocer a Dios, que porque un pajarito le habló al oído y le dijo que quién era Dios o alguna cosa de esas. Lo sacó de esos engaños. Dele gracias a Dios y crezca en el Señor. Es lo que el mensaje es ese. Pero para crecer sanamente no es suficiente con la fe, el amor, la esperanza, la comunión entre hermanos y aunque sea un amor en el espíritu, se necesita sabiduría de Dios. Se necesita, es necesaria, no es una opción. Iván, por eso cuando uno ve los dones del Espíritu Santo ahí en 1 Corintios, capítulo 12, uno ve que el Señor, Pablo dice a los corintios, dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y así, una serie de dones que el Espíritu Santo reparte a la iglesia y que las da como Él quiere, no como a mí me parezca o quiera yo, sino como Él quiere. Esos son los dones del Espíritu Santo. Allá aparece palabra de sabiduría, que es palabra y palabra de sabiduría y de conocimiento y de ciencia, que es cuando alguien, Dios le muestra qué está pasando en tu vida. Que le dice a uno, hermano, yo veo que usted está pasando por esto y Dios me dice que le diga esto. O sea, le tiene la solución. Eso Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero eso no significa que esa palabra de sabiduría sea sabiduría práctica. La sabiduría práctica está abierta para todos. Porque está en el temor de Dios. Parte del temor de Dios. O sea, la base de esa sabiduría práctica es el temor de Dios. Y el temor de Dios se derrama sobre la iglesia por el Espíritu Santo. El temor de Dios. Pero el temor de Dios
va acompañado de una cosa que llama inteligencia espiritual, que es apartarse del mal. Lo que yo le estaba diciendo a Hernando ahorita cuando decía discernimiento y sabiduría. La sabiduría es la que te hace apartar. El discernimiento de lo que es bueno y malo, Dios te lo da. Y la sabiduría es la que te da el poder para apartarte de eso malo. O sea, necesitas las dos. Bien. Necesitamos las dos. La Hermano iglesia Iván, necesita. ¿me permite leer unos versículos aquí en Hebreos 5, Háblale, hermano. del 13 Hágale, al 16? hágale. Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Listo, hermano. Y sigue la doctrina de bautismo. O sea, lo que el autor de Hebreos está diciendo a la iglesia es que la iglesia debe seguir adelante, debe discernir a Cristo y no quedarse solamente con la doctrina básica del cristianismo. Sí, porque yo digo que hay personas que han llegado a las iglesias y llegan y por ahí al año o por ahí a los 2 años ya son maestros de escuela dominical y todo eso, porque yo no sé si el Señor les da ese don, ¿cierto? Les da el don o disciernen bien la palabra. Entonces, yo conozco maestros que han llegado a una iglesia y ya los ve uno enseñando y todo eso, o que tienen ya, o tienen mucho estudio, o el Señor les dio ese conocimiento. Claro que es que Santiago también advierte sobre eso. Sí. Santiago dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago Sí. 3:1, ¿cierto? Sí, sí. Porque es que un maestro tiene como una autoridad para enseñar y desafortunadamente a la iglesia a las iglesias en general no se les ha enseñado a cuestionar lo que se diga desde un púlpito o desde una enseñanza, sino que se les ha enseñado que lo que diga esa persona es palabra de Dios. Entonces ahí tenemos un problema, porque hay muchas personas que están hablando cosas que no son palabra de Dios. Ese es otro asunto diferente. Pero el autor de Hebreos es una persona que estaba hablando de la palabra de Dios y le está cuestionando a la iglesia que la iglesia todavía no es madura para seguir adelante, que ya deberían ser maduros, que ya deberían ser maestros, dice ahí. Ya deberían ser maestros de la gracia, porque es que la epístola a los hebreos está en un contexto en que a unas personas hebreas que han creído en Cristo se les está enseñando la doctrina de la gracia. Y ellos ya llevaban tiempo suficiente para que fueran maestros, pero todavía les tenía que enseñar los rudimentos de la doctrina. Le faltaba madurez. La madurez era el discernimiento, y el discernimiento, ese discernimiento allá que da la sabiduría, ese que crece en el conocimiento que Dios da. O sea, por la sabiduría la iglesia crece en ese conocimiento, epignosis, en ese discernimiento pleno que Dios da. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia hace la voluntad de Dios, que Pablo dice que la sabiduría es para que haga la voluntad de Dios. Cuando la iglesia hace la voluntad de Dios, Dios va mostrando su voluntad más. Eso es lo que dice Romanos 12:1 y 2. Allá dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que mientras más la iglesia tenga discernimiento de Dios y quiera ser más agradable a Dios, más Dios va a ir mostrando cuál es su voluntad. Eso es algo
que se viene de peso. A la persona que no quiere agradar a Dios, no sabe cuál es la voluntad de Dios, por más que le diga, por más que busque, no va a saber discernir la voluntad de Dios, porque no hay un componente realmente de gozarse en las cosas de Dios. La sabiduría va a propiciar que eso sea posible, la sabiduría práctica, porque se va a estar apartando del pecado, se va a estar apartando de la maldad y va a ir santificando la iglesia. Va a ir santificando la iglesia. Solo que realmente Pablo está diciendo a los colosenses que para que ellos ya no sean engañados por todas esas gentes que lo quieren engañar, lo que necesitan es sabiduría de Dios, para que puedan discernir lo que le están diciendo. Por eso usted puede estar con otro hermano oyendo una predicación y el otro hermano está muy contento en la predicación y usted está discerniendo que el predicador está hablando mentiras y el otro hermano no se está dando cuenta. Y usted no va a poder decir eso porque tiene problemas con él. Entonces ahí tiene que ser sabio también para cómo va a ir hablando con el hermano. Todo ese tipo de cosas pasan. Entonces, quedamos pendientes para la próxima semana, hermano Hernando, con lo que le dije.